Con nuestro contacto en Santiago de Chile. A ver, voy a llamarlo por este medio. Se trata del señor Mario Bron, joven periodista e investigador, quien viene llevando adelante, como muchas otras personas con bastante esfuerzo y sacrificio en el mundo, la investigación sobre estos temas considerados por muchos teoría de la conspiración, pero que en realidad tiene un trasfondo de verdad, como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Por cierto que hay de toda visión, como les venía diciendo, de haber investigadores hay muchos en el mundo, pero no está de más señalar que son pocos los que tienen realmente una cierta capacidad de ser muy asiduosos, detallistas, pormenorizados en lo que están investigando. Entonces, en la página Facebook de Paragnosis, que usted difunde, que usted administra, hay buena información en la cual se puede dejar ver la relación de todo lo que está sucediendo con algunos aspectos que la mayoría desconoce, con los símbolos, con acontecimientos históricos, con algunas acciones de los gobernantes, pero la mayoría lo pasa desapercibido o simplemente no los interrelaciona. Y siempre hay una interrelación en todos ellos. Señor Mario, bienvenido, buenas noches. Gracias por estos minutos. Gracias a usted, buenas noches. Gracias por la invitación. Podemos comenzar con el tema de los Illuminatis y saber sobre los... Sí, claro. Al menos para comenzar, ¿cómo usted definiría los Illuminatis? Antes de pasar a la simbología, los Illuminatis son un grupo secreto, una élite que viene de muchos siglos, o es un nombre que se le ha puesto nada más a un grupo que sí existe, o nunca han existido, solamente es una cuestión de superstición de muchas personas. ¿Qué son los Illuminati? Bueno, habría primero que partir históricamente hablando sobre el término, de dónde nace esto. En un principio se identifica a los Illuminatis con un grupo que sí existió en Baviera en el siglo XVIII, que se llamaba los Illuminatis de Baviera, y ellos fueron comandados por un señor llamado Adam Weishaupt, que también tuvo una formación jesuita y estuvo en muchas universidades, y él decidió hacer un grupo de élite mucho más, digamos, punzante, digamos así, con mucha más, con mucha más información y con muchísimos más tentáculos de influencia que la masonería, y mucho más exaltados también. Había en sus filas también lo que eran los jacobinos de la Revolución Francesa, que fueron los más exaltados, que cometieron los crímenes más atroces, y ellos se caracterizaban por tener el símbolo que después vamos a hablar, del triángulo con el ojo en medio, que es el ojo de la Trinidad. Y Adam Weishaupt también recoge temas, digamos, y una cosmovisión católica mística, y así también masónica. Y ese es el primer nombre que aparece en el conocimiento de los Illuminati, que era un grupo muy, exaltado, y tenía muchos contactos en todo el mundo de la época. Digamos que eran los que más influencia tenían, y el grupo más peligroso. Muchos reyes los persiguieron. Después hay un libro de los Illuminati de Paul Koch, que se llama Los Illuminatis, que también habla un poco de este tema histórico, donde ellos después viajan a Estados Unidos, después de ellos intentar tomarse el poder en la Revolución Francesa, porque este grupo empieza en 1776 en Alemania y se expande por toda Europa. Comandan también la cabeza más exaltada de la Revolución Francesa. Después escapan a Estados Unidos, algunos de ellos, y se infiltran en la masonería. Pero ¿qué ocurre ahí? Se mezclan con la masonería, y ellos luego empiezan a hacer de la suya con traer una nueva tierra prometida a América, una nueva Jerusalén, digamos así. Y ahí se les pierde un poco la pista a los Illuminatis, digamos, con el nombre, el logo, aunque hay una leyenda entre todos estos grupos masónicos de que sí están infiltrados,
Pero de ahí en adelante empiezan los grandes investigadores sobre el tema de los Illuminati a designarlos a Illuminatis como las familias reales, las casas reales, las familias de élite. Es ahí donde los años 2000, más o menos, años 2000, 1990, en Estados Unidos empiezan a haber investigadores como Sprit Meyer, que era su libro que se llama Bloodline of the Illuminatis, que es, o las líneas sanguíneas de los Illuminati, que él ya empieza a hablar de ellos como los iluminados, los que están sobre el pueblo, sobre la masa y sobre el mundo. Ellos tendrían una luz especial que vendría de un conocimiento oculto que ellos poseen desde los inicios de la humanidad, desde Sumeria, Babilonia, y que serían castas reales que fueron en sucesión distribuyéndose por el mundo, de Sumeria, Egipto, después Europa, después de Egipto pasaron a Grecia, de Grecia a Roma, y así fueron sucesivamente expandiéndose, después Roma con lo que fue después el Imperio Romano, la expansión por Europa, y siempre ellos tenían influencias digamos, al cruzarse ellos en sus linajes reales, porque todos ellos son grupos de élite, de casas reales, digamos, reyes, duques, digamos así, condes y todo lo que tiene que ver con la élite de la nobleza mundial, global. Y a ellos se les llama iluminados. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente tendrían un conocimiento, como ya dije, superior al resto y tendrían ciencias secretas que le permiten dominar a las masas. Enseñanzas también de tipo económica, política. Digamos que Maquiavelo es uno de los, digamos, una idea que se puede hacer uno de lo que es la influencia Illuminati. Y también serían lo que son las castas de las familias. Después esta idea de Illuminati sigue avanzando, entonces sigue enriqueciendo el concepto y ya empiezan a ser las familias actualmente la nobleza veneciana. Y también hay un autor muy interesante, en este momento no recuerdo su nombre, que es un youtuber también, Jorge Guerra, y él habla también de este tema. Pero iluminados, ahora el concepto que se entiende ahora no es ese grupo que se formó, digamos, antes de la Revolución Francesa y que después como que fue destruido, perseguido, sino que ahora se habla con un concepto de aquellos que tienen un conocimiento superior, muy oculto, que la masa y que el pueblo desconoce, y que ellos tendrían sangre, digamos, una sangre especial, una sangre real, y unos genes especiales también que ellos mantienen desde esa época histórica antigua. Pues son iluminados, están como, ellos tienen la luz por sobre nuestras conciencias, así que comprenderíamos, no alcanzamos con vislumbrar su conocimiento. Eso. Comprenderíamos entonces que siempre se han irrogado a través de la historia que son los únicos que entienden o tienen la comprensión completa de todo lo que viene sucediendo, más todos nosotros, el resto, los que no pertenecemos a ellos, vendríamos a estar en las tinieblas porque no sabemos nada de lo que ellos sí saben, sobre todo en el manejo de la historia, los acontecimientos, la forma como nos controlan, cómo procesan o desvían los acontecimientos históricos. Es un nombre, al menos yo lo siento como una ironía para la humanidad, ¿no? O sea, ellos son los que sí lo entienden, los clarificados, y nosotros somos los ignorantes que nunca nos hemos percatado de nada de su poder. Así más o menos lo entiendo, es un nombre con ironía. Sí, claro, o sea, de todas formas es tal cual lo dice usted. O sea, tiene que ver con ese poder, ese secretismo, ese conocimiento que solamente manejan ellos para gobernar el mundo, que se lo enseñan en sus familias desde la más tierna edad, por ejemplo. Los inician y todo, y desarrollan una especie de mente del cerebro adaptado para ese conocimiento. Se transmite una tradición, un rito incluso, para preparar a todos ellos para este tipo de cosas. Por eso los reyes tienen todos esos protocolos y por eso desde muy pequeña edad los aíslan, para que en el fondo ellos sean susceptibles a este tipo de saber y no se contaminen con el resto. Un poco así. ¿Qué tan importante es los rituales para ellos, los rituales, símbolos y ceremonias? Parece que es algo muy, muy importante para los Illuminati, porque hasta donde vamos entendiendo, todo lo hacen con numerología, con cálculos, con fechas determinadas,
y casi no hay acción en la historia que no hayan ellos asumido sin antes ver que la fecha coincida bien para sus intereses. Digamos que son personas supersticiosas, o es que detrás de los símbolos hay en verdad un poder. Es que primero tendríamos que ver qué es lo que es un símbolo, porque a veces se habla de lo simbólico y todo el tema, entonces eso queda como muy en el aire. Nos habríamos que ver qué es el símbolo, que el símbolo en cierta forma contiene un mensaje, que si lo queremos hablar desde el punto de vista de la psicología, trae toda una información que es captada por el inconsciente, no siempre por la parte consciente. Y ese inconsciente igual guarda digamos, un registro y una información que viene dada desde la sociedad misma, una memoria colectiva que se puede activar con estos símbolos. Y ellos lo saben. Ellos saben que todos nosotros, eso lo dijo el psicólogo Carl Gustav Jung. Jung se separa de Sigmund Freud porque él entiende que los símbolos, los arquetipos, son los que mueven al ser humano. No tan solo el tema del poder, del deseo, digamos, sexual o las pulsiones, sino que hay unos símbolos profundos que vienen desde el comienzo de la humanidad, que muchos pueblos los han identificado con gran poder, como por ejemplo el sol, el símbolo del sol, el padre, ¿cierto? La luna, lo femenino, la tierra, ¿cierto? Que es como donde se gestan los seres vivos. Todos esos símbolos entran en la psique humana. El ser humano les vienen dados y al asimilarlos en su cultura, crea un registro propio el ser humano que los conecta con todos los demás. Ellos saben eso, ¿entiendes? Ellos saben lo que es, por ejemplo, el rojo, que tiene que ver con la sangre, o con el peligro, o con las pasiones. Tiene mucho que ver con lo subliminal, pero ellos lo manejan de hace milenios, desde que están los reyes egipcios y mucho antes. El símbolo es digamos que es un mensaje condensado de gran información. Está codificado, ¿cierto?, en formas, en colores, pero la población, en ciertas culturas, esos símbolos depositados en ciertas culturas, en ciertas idiosincrasias, tiene a veces efecto. Entonces, no digamos que a la perfección, pero sí con el tiempo, ese símbolo de tanto gotear sobre nuestras cabezas, a nosotros nos va generando toda una cultura, nos va generando todo un sentimiento, una forma de sentir, una forma de pensar. Por ejemplo, el fútbol, el mismo balón de fútbol, el símbolo de algún equipo deportivo, la publicidad, la Coca-Cola, ¿cierto? Pasé propaganda, perdón. Pero todas estas imágenes, ¿cuántos años tienen? Más de 100 años, 70 años. Y eso ya ha generado algo. Entonces ellos ya saben cómo generar en la conciencia algunos efectos de acuerdo a la simbología que ocupan. O sea, hay ciertos seres humanos que han logrado como decodificar esto a través de la historia, más allá de cualquier religión, por ejemplo el Buda, Cristo, que habla sobre ciertos estados de la mente, que habla sobre ciertos ritos, que abrirían ciertos estos portales a la conciencia para poder entender este mundo, de la simbología, el mundo espiritual, que se codifica a través de muchas veces de los símbolos. Por ejemplo, la última cena, digamos, el loto, ¿cierto?, que se abre en lo que es budismo. Entonces, cada uno de ellos, estos despiertos, en algunas épocas como que pudieron dar estos granitos de luz para que la humanidad, de cierta forma, pudiera defenderse, quizás despertar, encontrar, ¿cierto?, un contrapunto en lo que son estos grupos que quieren el control total sobre el ser humano. El control mental, más que nada. Claro, digamos que cada símbolo tiene detrás de sí toda una historia, una fuerza, acontecimientos que ya hemos vivido o nuestros antepasados han vivido en otros tiempos, en otras existencias, y toda esa experiencia, esa fuerza, ese conocimiento está concentrado en algo como un símbolo, y esa fuerza es lo que ellos esperan captar y al mismo tiempo manejar para inducirnos a lo que ellos quieren. O sea, significa esto que nosotros también deberíamos usar los símbolos, sino que no los sabemos usar. Claro, justamente, o sea, lo que pasa es que los símbolos en nosotros muchas veces se producen en momentos muy especiales en la historia, muy especiales.
Entonces, como le vuelvo a decir, ciertas personas iluminadas, ciertos líderes, digamos, se levantan en torno a un símbolo, una bandera de lucha. Lo que nos pasa es que a veces ese símbolo no lo sabemos utilizar, no entendemos, no lo comprendemos su concepción profunda, y ellos sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la humanidad en el fondo primero tiene que hacer un camino de conocimiento interior para poder lograr un poco la comprensión de qué símbolos tiene interiormente, digamos así, como con qué resuena más que lo permite, digamos, conectarse con los demás, o poder lograr una conexión de los pueblos, por ejemplo, una conexión hasta con que de una veces con el otro, a veces también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Recordar ciertos momentos, recordar todo eso a veces se condensa en símbolos, se condensa simbólicamente. Por ejemplo, la publicidad, que los símbolos tienen cierto espíritu incluso. Digámoslo, por ejemplo, la conectividad, lo mismo en Internet, Movistar y todo eso, y todos estos grandes concesionarios, tienen simbologías que las personas se identifican y le dan una especie de incluso de estado de ánimo. O sea, le genera de lo físico. Y para eso tratan de estudiar al ser humano, también su psiquis, pero cómo opera esa psiquis en el mundo, digamos, material, del organismo. Entonces ahí está todo el tema de la biología, el tema de cómo controlar al ser humano, digamos, con la dieta, disponer ciertas formas de alimentación, cierta cultura de alimentación, cierta cultura, digamos, sedentaria, ciertas, digamos, tipos de vidas un poco perniciosas, que la sociedad las acepte como tales para que en el fondo la materia, el mundo material, el consumismo, el individualismo, en el fondo el mundo material sea de su territorio. O sea, que el espíritu esté metido ahí, atrapado en la materia. Y que ese es como lo que ellos quieren en el fondo, es que el espíritu, tratar de un poco encontrar los mecanismos de cómo dominar el espíritu, que en el fondo ellos todavía no han podido. O sea, siempre se les escapa por algún lado, se les vacía el molde por algún lado, se les rompe un poco la represa, y siempre viene un despierto y les dice, no, está por acá la cosa, es por allá, no los sigan, no, ellos son los malos, qué sé yo, y vuelven de nuevo a empezar. Si en el fondo ellos, lo peor que podemos hacer nosotros es creer que ellos son omnipotentes. Creo que ese es el gran error que muchos han cometido, y muchos investigadores de la conspiración han cometido un grave error en hacerle creer a la gente que ellos son dioses omnipotentes. Entonces, las personas, claro, quedan con ese sentimiento de angustia. A mí me lo han señalado muchas veces gente en el canal, me dicen gracias, por lo menos, dicen, tú aportaste algo quizá un poco más positivo, porque yo igual en mi video trato como que al final no dejar ese digamos, sensación de estrangulamiento, con que estamos todos dominados, con que nos tienen a todos, que nos van a matar, que nos van a destruir, todo. Trato de no hacer eso, porque creo que es como darle mucho más poder a lo que ellos transmiten. Entonces siento que los investigadores de la conspiración lamentablemente han hecho un trabajo sucio, en el sentido de que no se han enfocado, no han descubierto que hablar así, mencionar con estas palabras, con estos discursos, y solamente entregar contenido negativo, le han hecho el trabajo también a ellos. En el sentido de presentar toda una gama de cosas horribles que nos quieren hacer o nos están haciendo, pero no mostrar un camino los ponen literalmente a ellos como dioses, como lo que ellos quieren. Ese es como su sueño más, no sé, su sueño más exquisito es como ellos ser Dios. Y yo creo que eso es cuestionable, no es así. Porque el ser humano tiene una infinita capacidad de reinventarse, de poder replantearse el mundo, y de poder transmitir a otros lo que es realmente el amor, la bondad, la solidaridad, la empatía, que esas son herramientas que vienen de ese mundo que no es manejable por ellos. No es posible que ellos puedan transformar, como transforman la materia y las energías que ellos tienen, transformar también el mundo humano en las fuerzas del amor. Entonces, mi forma de verlo es que también que si hablamos de estos temas, también poner un poco esos conceptos y digamos, Claro. un poco del amor,
y esas ideas que son realmente nos hacen de verdad verdaderos seres humanos. Claro, completamente de acuerdo con usted. Parece que muchos en el afán de dar a conocer esta realidad increíble, pero real, sobre ellos, sobre sus conspiraciones contra la humanidad, han revelado mucho de estas informaciones, pero al mismo tiempo, quizás sin darse cuenta o también a propósito, han causado un tremendo temor en todas las personas que ya comienzan a enterarse de cómo es el asunto. Y el temor al final es lo que queda, y a veces la información ni siquiera es bien asimilada, ¿no? Pero como usted señala, al final, claro, ese es el mayor deseo de ellos, que los veamos como dioses, como invencibles, cuando en realidad no lo son. Y se ve también que han cometido muchos errores a lo largo de toda la historia misma. Y ahora bien, hablando de los símbolos, señor Mario, aquí hay muchos amigos que, bueno, desconociendo sobre los Illuminatis, me incluyo también, todos estamos ahí en esa investigación, a veces se ha confundido con otros grupos, a no ser que usted dentro de su investigación diga lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el Club Bilderberg, ¿son los mismos que los Illuminati o los Illuminati están encima? En el caso de los masones, creo que ya usted ha explicado que los masones son otros que estaban en otro momento y después los Illuminati como que los infiltran, ¿no? Algo así. O sea, tienen diferente aparición en diferentes momentos. Ahora, en el caso de los Bilderberg, en el caso de los sionistas, que también se menciona bastante en lo político, ¿los sionistas son parte de los Illuminati? ¿Están dentro? ¿O todos son nombres para indicar a los mismos, nada más? Nombres diversos que hemos, digamos, encontrado, pero para nombrar a los mismos personajes. ¿Cómo sería? Bueno, a ver, aquí vamos a aclarar un poco el tema. Ya, me gustaría aclararlo de una vez por todas, porque si es que usted puede llegar, me alegro primero por las personas, por sus preguntas, que están interesadas en el tema. Me alegra que hagan preguntas, porque ninguna pregunta es inútil, ninguna pregunta es tonta y ninguna pregunta está fuera de lugar. Me gustaría aclarar este tema, sí, tratar de, desde mi forma de ser, de mi investigación, dar los argumentos como para que las cosas tomen algún lugar, digamos, de coherencia, y aclarar un poco la incertidumbre. Primero, el tema de los... podríamos distinguir una jerarquía de Illuminatis que vienen de unas castas reales, reyes. Ellos están en la cúspide, ¿ya? Las familias reales, las noblezas veneciana, nobleza europea, ellos son los que están en la cúspide, y sobre ellos no se sabe quiénes son, si es que están en este plano, digámoslo así, o no, para los que crean este tema de que ser en otros planos. No se sabe quiénes están detrás de ellos. Ellos, por eso, son los verdaderos Illuminati. Los reyes serían la cara visible de ellos, los Illuminati, digamos, que son los que gobiernan el mundo, porque ellos son reyes. O sea, el concepto de reyes todavía no ha muerto en Europa. Siguen respetando mucho a los reyes. Qué sé yo, imagínense la boda de los nietos, o sea, los hijos de Lady Di, que abarcó todo el mundo y es primera plana en muchos lugares cuando fue la boda real. O sea, ellos siguen reinando el mundo. No es nada oculto. Su conexión con las grandes multinacionales es tremenda. Después de estos reyes vendrían las grandes multinacionales y los grandes banqueros, que son los que operan el mundo en lo económico. El gran Banco Mundial también está en Inglaterra, ya el Fondo Monetario Internacional, creo que también, y también en Francia, que es una gran caja pagadora para endeudar a los países que entran en quiebra, que entran en ruinas, que ellos mismos arruinan. Después ellos mismos les dan el dinero a elevados costos de intereses para que la deuda nunca sea pagada. Y si no tienen cómo pagarla, le darán, los países tendrán que ofrendar sus empresas y sus recursos en parte de pago. Y eso creo que mucha gente no lo sabe, que cuando hay una crisis en un país,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, está esperando darle el dinero a ese país para sacarlo de la crisis que ellos los metieron y a elevado costo, a 50 años de deuda, y eso va a depender mucho de los intereses que ellos les pongan. Si no hay cómo pagarlo, les expropiarán las empresas en parte de pago. Están esos dos reyes y los economistas, los grandes bancos, banqueros, los sionistas, digamos que son un movimiento nacionalista de Israel que tiene mucha influencia con los bancos y mucha influencia con los reyes. Pero el sionismo está más ligado al supremacismo de Israel, a buscar Israel como que fuera, el sueño de ellos es como buscar una capital mundial, Israel representar la capital espiritual del mundo, la capital central, con la llegada posiblemente del tercer templo que ellos pretenden construir, porque dicen que hay un templo que todavía está por venir donde vendrá el Mesías que ellos aún esperan. El sionismo es una especie de judaísmo, digámoslo así, ultranacionalista, ya donde lo que importa aquí es exaltar la nación de Israel por sobre todo el mundo. Y ellos hacen este lobby por todo el mundo y comparando, digamos, a los judíos con los sionistas, que no tienen que ver, que hay judíos que no les gusta el sionismo, que no quieren la ocupación israelita, que no quieren poner Israel como que fuera un eje, digamos, de país, de ciudad, de influencia, que dictara los parámetros del mundo, que fuera un termómetro del mundo. Entonces están los reyes, están los banqueros, están también los sionistas mezclados con los banqueros. El Club Bilderberg es el que ejecuta todo lo que ellos hacen, son los ejecutores. ¿Por qué? Porque son los grandes empresarios, grandes personas de mucho poder que reciben y acuerdan lo que se tiene que hacer de aquí a 5 años, etc. Y ellos se juntaron primero en el Hotel Bilderberg en Alemania, no recuerdo si en los años 50, algo así, y ahí fueron descubiertos que este grupo, como muchos otros más, están juntándose y reuniéndose constantemente. Lo que pasa es que solo los Bilderberg fueron descubiertos, pero hay mucho más. También está el Club de Roma, está la Organización Trilateral, que son, digamos, lugares donde se juntan grandes, digamos, embajadores, ministros del Interior, grandes jefes de multinacionales a planear cómo se reparte el mundo. Entonces, todo parte de los reyes, y los que están detrás de los reyes no sabemos. Digamos que el Vaticano, los jesuitas, también son el brazo religioso digamos, va bajando este tema y mientras más se acerca al pueblo, es así. O sea, vienen después los jesuitas, que ellos también son el brazo, digamos, los brazos más poderosos después de los banqueros. Y ellos son los que también comandan a los grandes líderes del mundo, las grandes políticas globales, el grande globalismo y cómo se va a repartir también la influencia política. Entonces ellos son también de temer. El jesuitismo, digamos que es uno de los brazos más poderosos de los Illuminati, digamos, no de la Iglesia Católica, porque en el fondo ellos son los que siempre están moviendo todo. Y ahora tenemos un papa que es jesuita. Entonces, el tema, ese podría ser el Papa Negro del cual hablan las leyendas o las profecías de Nostradamus. Pero en la jerarquía es más o menos esta. Ahora, hay gente que le pone arriba a los reyes, le pone a los reptilianos, por ejemplo. Piensa que ahí están estos reptilianos de otra dimensión, entrando en los cuerpos de estos reyes, de estos presidentes, y, digamos, haciendo su voluntad. Esclavizar a la humanidad para extraer un poco la energía de los seres humanos, porque ellos no la tienen. Están como decayendo. Eso es como la visión mucho más de compilación más como espiritualista, esoterista, que habla de estos reptilianos que son seres que están absorbiendo nuestra energía mediante este tipo de personas. Son una especie de parásitos. Pero eso es más o menos lo que yo encuentro que es como la jerarquía que se distribuye en ellos. Pero Illuminati son los que están bien arriba manejando todo hacia abajo. Tienen a todos sus agentes. Son todos esclavos de ellos. Eso es lo que quieren. Es la parte más alta de la cúspide serían los Illuminati. Sí, la parte más alta. Se le dice así, pero yo no sé quizás por los iluminados, por el tema de porque ellos son los que están en la punta de la pirámide inacabada del billete de dólar. Que claro, lo que está arriba es el ojo de los Illuminati. Porque así fue
inaugurada esa secta con ese ojo, que nosotros podemos verlo en las banderas jacobinas de la Revolución Francesa. Ellos querían tomarse el poder en Francia, no les resultó, se arrancaron a Estados Unidos. Entonces, claro, mucha gente que lo asoció, dijo, miren, ahí está el ojo del billete de dólar, ese es el ojo de los Illuminati que está ahí, encuentra en el billete. Entonces, claro, obviamente, como palabra también dice mucho, son los que están ahí arriba. Entonces, claro, que tienen el poder del conocimiento para ellos. Avanzando ya un poco más, estando en claro esto en la explicación que acaba usted de dar, y que por cierto ameritará para que muchos de los amigos también sigan investigando más, teniendo ya ubicados a esos Illuminati, y por cierto que nos falta conocer más de los que están detrás de ellos, ¿no? Que también hay bastantes investigaciones de quienes realmente estarían detrás, y ya se habla incluso del mundo, de lo que está más allá, ¿no? De lo paranormal incluso, y sobre todo para otros investigadores que ya tienen que ver con el hecho también real, también en base a otras investigaciones, el mundo de la reencarnación. Pero centrándonos en lo que son los Illuminati y sus objetivos a nivel histórico, se sabe que ellos han estado detrás de las guerras, siguen estando detrás de las guerras. Parte ya de sus acciones siempre es crear dos bandos en conflicto, como que ellos se saben infiltrar, o si no crear dos posiciones antagónicas para ellos estar en ambas y crear o recrear contradicciones en todo el escenario. Toda esta historia de la guerra de capitalismo contra comunismo, ellos serían los que habrían estado detrás de ambos bloques. Los capitalistas, considerados también como la derecha mundial, y los comunistas como la izquierda mundial. Se sabe que también ellos están detrás de todas estas últimas acciones de movilizaciones, incluso en Santiago de Chile, lo cual también fue un video que me impactó sinceramente lo que usted realizó allí con respecto a las órdenes que habían recibido los carabineros a disparar al ojo a los manifestantes. O sea, el disparar al ojo, tantos manifestantes, cientos de manifestantes, usted me desmentirá si fue así o no, quedaron tuertos, y también hubo, incluso paralelo a eso, un artista que dibujó un lienzo realmente muy horripilante, ¿no? Para mi gusto también, donde solamente se veía un ojo, ¿no? Un ojo allí en el lienzo, en medio de la nada prácticamente, ¿no? O sea, parece que hay mucho manejo de los símbolos Illuminati en las últimas acciones, hasta en las mismas protestas que se han dado en los países del mundo. Y esto es algo que nos confirma que ellos allí siempre nos ponen ellos su ironía, como diciendo, mira, estamos acá, estamos detrás de esto, estamos controlando esto, y tú no puedes hacer nada, como quien nos saca, como quien nos lleva ventaja siempre, ¿no? Al menos eso es lo que quieren ellos mostrar, siempre hay. Lo que pasa es que, a ver, hay un tema ahí que me gustaría también poder compartir, que tiene que ver con que no es tan solo que ellos se estén burlando de nosotros con estos símbolos, pongan donde ellos quieran, el momento que ellos quieran. Quizás si vamos un poco más, nos ponemos mucho más suspicaces, nos vemos que también hay símbolos ahí que desean que esos símbolos ingresen en nuestra mente. O sea, que se graben en nuestra cultura. O sea, ¿para qué? Para que creen realidades diferentes. O sea, nuevas realidades donde esos símbolos están reinando. Por ejemplo, el tema de dispararle los ojos generó el tema de que el ojo, como lo expliqué en mi video, habla de esta unión de un solo pensamiento, una sola forma de ver las cosas, que a través del tiempo se puede ir abriéndose en la sociedad, en donde no hay otra forma de ver las cosas, sino que es una sola visión, un solo una gobierno, sola forma de verlo. Entonces puede ser que ahora ese impulso de que, claro, es horrible lo que pasa,
pero el símbolo del ojo único, de la sociedad secreta, ahí va a quedar. Entonces puede justificar cualquier cosa o puede iniciar otro tipo de movimiento. Entonces, ¿de qué? Del ojo único. O sea, muy reconocible con lo que es el Gran Hermano, porque digamos que esa es otra trasvasije del ojo de los Illuminati al Gran Hermano, la novela de H.G. Wells, 1984, que también es un clásico que habla del orden mundial, de cómo se establece. Esto fue hecho hace muchos años atrás, mucho antes de los años 80, muchos años, casi en el siglo pasado. En 1984 se llama así el libro, y ahí está el ojo del Gran Hermano, el ojo que todo lo ve, el ojo que cuida y vigila a los ciudadanos y les vigila toda la vida. Entonces, ahora vamos a ver qué va a pasar tras este tema del coronavirus y de las protestas en algunos países como Santiago de Chile, donde se van a empezar a implementar cámaras de ultravigilancia, cámaras de reconocimiento facial, de reconocimiento térmico, ¿me entiendes? A cámaras, se le hacen dos ojos que ven todo, entonces te registran completamente y ves que como que el símbolo va entrando en las personas y se va naturalizando. Es un primado en psicología se llama primado, símbolos que van poniéndose parte de la cultura. La cultura va entrando en estos símbolos y se va adaptando, sabiendo que pueden ser nocivos para su libertad. Entonces, al tener el símbolo ya te cambia un poco las ideas que tú tienes de libertad. Por ejemplo, el ojo, que todo lo ve, el ojo que te vigila, va a aumentar la vigilancia y tú vas a estar siempre siendo observado por una sola mirada política, una sola mirada estatista o globalista, que va a estar controlando toda tu vida. Es una única mirada de control, contra los ciudadanos, una estandarización de la realidad bajo la vigilancia completa y total. Entonces, ese símbolo del ojo es estas cosas. Y la gente va a ir aceptando porque, claro, va a decir, bueno, en el fondo necesitamos vigilancia para evitar, qué sé yo, las manifestaciones, para evitar la violencia. Entonces necesitamos esta cámara de vigilancia global. Y este símbolo del ojo, les digo, va a seguir apareciendo cuando se empiece a implementar esto aún mucho más, cuando sea una vigilancia calle a calle, va a empezar a seguir apareciendo esto del ojo de la vigilancia, el ojo de 1984. O sea, no pensemos que es solamente como un distintivo para burlarse a nosotros, sino que ellos saben lo que hacen, por qué lo hacen y para qué hacen esos símbolos, por qué lo ocupan y qué efecto tiene en la mente de las personas. Empiezan a adaptar a lo que ellos quieren que tú te adaptes en tu mente, a los ojos y todo este tipo de símbolos como parte del paisaje. Para cuando ellos vengan, se instauren con más violencia, ya es un tema, se haga costumbre toda su cosmovisión, todas sus ideales y toda su forma de ver el mundo ya sea natural, ya de lo mismo. Añado por ahí empezando. A lo que usted ha señalado, le agrego otra cosita que más considero va en el mismo camino, que esto del ojo, que como usted bien ha señalado, se trata de impregnar ideas en nosotros, como la de aquella de un solo Estado mundial, que ya nos lo van avisando, un solo partido o incluso político a nivel mundial que gobierna todo, como ya existe en China, donde un solo partido decide todo, es partido político, es gobierno, es todo un sistema totalitario en la China actual, una sola forma de ver las cosas, una sola versión, una sola religión mundial, una sola unidad espiritual, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que al final va a ser una dictadura. Es decir, el nuevo orden mundial lo van anunciando también a través de ese un solo ojo. Y en el caso de las protestas en Chile, me atrevería a decir que sabiendo cómo es incluso la forma como a veces los luchadores sociales y que están en el campo muchas de las veces de la izquierda, pero que a veces no se dan cuenta quiénes son los que están en las cúpulas, porque una cosa son los luchadores, activistas, que a veces lo hacen con sinceridad la mayor parte de las veces, pero no conocen quiénes son los que están en las cúpulas. Esos luchadores sociales vayan también impregnándose ellos en su inconsciente la idea de que el ojo
es una especie de símbolo de heroísmo, ¿no? Es el símbolo que marca nuestras protestas, donde el pueblo chileno volvió a salir a las calles después del silencio, desde la dictadura de Pinochet hasta hoy, ¿no? Y por lo tanto el ojo simbólico que dieron su vida en aquellas luchas del 2019. Entonces así va quedando como un recuerdo, ¿no? De la lucha que mantuvieron. Entonces el ojo ya no es negativo, ya viene a ser algo positivo ya para la mente de esos jóvenes que después van a ser gobernantes del nuevo periodo que quieren abrir en el mundo, el nuevo orden mundial. Claro, pero es que ese ojo, a ver, yo cuando vi el tema de la lucha social, yo digo, aquí en Santiago de Chile fue bien complicado. O sea, yo tuve muchos conocidos que estuvieron en el tema de la primera línea, por ejemplo. Yo, más allá de estar de acuerdo o no con la violencia, noté algo que ellos me contaban, que en el fondo ellos estaban luchando allí contra la policía, pero estaba la gente de izquierda de élite, que cuando ellos venían, pasaban por la calle, les sacaban fotos, aplaudían, qué sé yo, les tiraban flores, bravo, la primera línea. Y después estos tipos, esta izquierda elitista, se iba hacia los barrios altos, barrios acomodados, ella se quedaba. Entonces, a muchos les hizo como una especie de clic y decía, bueno, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ya estaban en el tema, o sea, ya estaban ahí, pero ellos me dijeron, mira, ¿qué pasa acá? ¿Y qué va a pasar con ese símbolo? Puede ser que esa élite lo tome desde su alcurnia y lo use para el pueblo y diga, nosotros somos los que estamos con los que lucharon y este es el símbolo que nosotros les traemos porque a ustedes nos acuerdan las personas que perdieron su ojo, le traemos nosotros el símbolo de las personas que perdieron el ojo, denos el voto, elíjanos, nosotros estamos con ellos, nosotros aprobamos a todo lo que ellos hacen y las personas, claro, sí, van corriendo y dan el voto y después, adiós, vamos haciendo todas las cosas que nos dictan los globalistas. Entonces, el símbolo es para eso, se apropian del símbolo y lo utilizan, lo manipulan y después sacan divisas de esto. Yo lo veo venir así, puede que llegue una castelitista y diga, miren, nosotros estamos con ellos, ¿se acuerdan cuando nosotros estuvimos luchando? Pónganle usted lo que quiera y van a ocupar eso. ¿Y dónde van a quedar los que lucharon de verdad? ¿Entiendes? ¿Dónde van a quedar aquellos que se quedaron en la calle? Simplemente no van a aparecer, van a estar estos otros elitistas que ese día estaban sacándoles fotos, aplaudiendo, y después se iban a su casa. Entonces, ocupando ese símbolo que, claro, yo te reconozco que tiene un valor para muchos de lucha, de estar frente a frente, pero digamos que, ojo con eso, digamos, valga la redundancia, que puede ser que se sea ocupado por las mismas élites y por esta guerra, como tú dices, dualista entre, digamos, izquierda y derecha, orden y caos, porque es una de las grandes lemas de la francmasonería, que es el orden desde el caos, o el orden del caos. Generar un caos, hacer pelear dos bandos, generar un caos y después de ello dar la solución. O sea, traer un nuevo orden cuando los dos bandos ya estén extintos, estén cansados de tanto pelear, llegan ellos y ponen la solución y dicen, ya, agotamos esto, lo hicimos pelear, ahora nosotros vamos a recoger, ¿cierto?, lo que nosotros queremos. Tienen que aceptar ahora que hay que hacer una paz, una pacificación, ponemos las políticas nosotros de lo que haya que hacer. Entonces el tema de la lucha de la síntesis, que tiene que ver con la tesis y la antítesis, ¿cierto?, que viene de la filosofía, digamos, tú bien lo sabes, todo lo que tiene que ver con, bueno, Hegel, y todo lo que pasa con un bando y el otro que se enfrentan y generan una nueva síntesis, un orden político, un orden económico, la dialéctica. Entonces, es lo que ellos esperan de esto también. O sea, ocupan las mismas técnicas, lo que pasa es que la gente, como no ahora la gente está más despierta por internet, se da cuenta. Hay una resistencia. Yo acá en Chile noto una cierta resistencia. Ahora hay gente que está quemando las antenas de la 5G y todo, si me lo permite. Yo pongo mucho en duda que las 5G no hagan nada, esas inocuas, lo pongo mucho en duda. Pero hay gente que ya está informándose de eso. Eso hace 30 años no ocurría.
Entonces hacían lo que querían las élites, lo que querían. Hace 30, 40 años no pasaba nada. La gente simplemente era subyugada de mil formas. Entonces ahora la gente, sí, es cierto, es un camino que todavía estamos avanzando, pero ya no es tan así como antes. O sea, la gente se está informando más. Entonces por eso es necesario lo que nosotros estamos haciendo, discutir y compartir estos temas, ¿cierto? Dar información, pedir a las personas que se informen, que las personas tengan un espíritu crítico, sean críticas con la información que reciben, que busquen vincularse a sus comunidades también por sus derechos, que sean conscientes de empoderarse y apropiarse por lo que es de ellos y de sus antepasados, por ejemplo. Entonces, eso yo creo que lo que hemos estado logrando mucho, lo que nos hemos propuesto, con mensaje en el fondo de empoderamiento, de un despertar realmente, donde hay un conocimiento, hay un espíritu crítico, haya una especie, digamos, de comunitarismo, digamos así, de cooperativismo. Entonces, eso es lo que, en cierta forma, personalmente, muy en lo íntimo, a mí me gustaría como ir logrando, a pasar un granito de arena ante eso. Entonces, en cierta forma, ser consciente de los tiempos, ¿cierto? Como lo decía también, bueno, que crea también en Cristo, Jesús, que hay que estar mirando, ¿cierto?, los cambios, los tiempos, las estaciones. Lo hacía de forma alegórica, ¿no? Y le decían, ¿cuándo vendrá el fin de estos tiempos? Y Jesús decía, miren, fíjense cómo están brotando las higueras, cómo están saliendo las flores, están pasando los ciclos, hay que estar atentos con estos brotes, ¿no?, estos estallidos. Esto significa que hay ciclos que están avanzando y hay que poner mucho ojo. Entonces, es más que nada como llamar a la atención, que las personas estén realmente atentas a lo que ocurre y puedan tomar decisiones de acuerdo al momento, que puedan ser útiles para ellos y para el resto. Entonces, quizás mi forma de comunicar las cosas hasta el detalle por eso mismo. Quizás yo busco ser detallista en los videos y todo porque me gusta, ¿cierto?, que las personas tomen sus propias decisiones de acuerdo a que tengan información suficiente para hacerlo. Por supuesto. Más que nada es un poco... Claro, sí, señor Mario, y usted como administrador, y hay que mencionarlo siempre, en la página Facebook de Paragnosis, como también en la cuenta YouTube, también de Paragnosis, usted hace una buena vinculación, incluso con temas desde las antiguas civilizaciones, como el continente perdido de Mu, la relación con la isla de Pascua y otros más que sería bueno ahondar en otro momento. Pero lo menciono porque considero que ahora es cuando nosotros vamos a tener oportunidad de rescatar ese conocimiento antiquísimo que es nuestro, que es nuestra herencia, para enfrentar lo que se viene ahora. Porque lo que se viene ahora, a no ser que usted diga lo contrario, para los Illuminati parece que todo está escrito, que ya todo está profetizado y que ellos nos van a seguir gobernando porque ellos son el pueblo elegido de Dios o porque ellos son los mismos dioses y por lo tanto tienen el derecho a gobernarnos. Y ahora, ¿y nosotros qué? Como quien dice, ¿nosotros qué cosas somos? ¿Somos dioses? ¿Somos seres humanos en potencia o dioses en potencia? ¿Y qué podemos hacer? Sea usted bienvenido. Esto es Poder Constituyente Televisión, donde el poder lo tienes tú.
Hola amigos, sean todos bienvenidos a Poder Constituyente Televisión. Gracias por estar en esta sintonía en medio de las difíciles circunstancias que todos en el mundo estamos viviendo. Hoy es día sábado, 25 de abril del año 2020. Es el año de la resistencia de la especie humana frente a la agresión por arma biológica por parte de la bestia capitalista. Hoy tenemos un programa especial donde nos concentraremos especialmente en el tema de los Illuminatis, su simbología, sus objetivos, quiénes son, cuáles son sus planes, cuáles son los propósitos que vienen llevando a cabo. Hoy el tema de los Illuminati en unos momentos más, en transmisión vía Messenger con nuestro invitado desde Santiago de Chile, el investigador y periodista Mario Bron. En unos momentos más. A continuación les invito a escuchar las principales noticias del Perú y el mundo para el día de hoy. Ollas comunes en Arequipa. Así como el resto del país, el pueblo de La Joya en la región Arequipa ha iniciado ollas comunes que ya van alimentando a cientos de familias pobres. El objetivo de las iniciadas de manera colectiva es alimentar a más de 10.000 personas durante el aislamiento. Nuevo motín al interior de la República. Ahora le tocó a Chanchamayo. En el penal respectivo, los reos se amotinaron reclamando la prueba rápida del COVID-19. Agentes de la policía y del INPE lograron controlar, según se ha señalado, el motín en tan solamente 2 horas. Más información nacional en Poder Constituyente Televisión. Alerta a todo el mundo de los periodistas a nivel nacional e internacional. Han detenido al colega Daniel Toranzo en la región Arequipa. Periodista que tuvo el valor de señalar a quienes habrían sembrado un agente punzo constante conocido como Miguelito al campesino Coasaca durante la lucha en el Valle del Tambo de años atrás. Este periodista defensor del medio ambiente ha sido inculpado de manera calumniosa. El Centro Federado de Periodistas de la Base Lima se manifiesta por la injusta detención de Daniel Toranzo en Mollendo, Arequipa.
Mientras que los trabajadores de la minera Cerro Verde denuncian violación a sus derechos laborales. El sindicato de dicha empresa señaló que viene siendo amenazado con aplicarles la suspensión perfecta parcial que afectaría a varios de sus compañeros. Piden a la empresa minera que respeten sus derechos laborales. Esto es Poder Constituyente Televisión. Juramentó nuevo ministro del Interior reemplazando a ministro Mora. Se trata del general Gastón Rodríguez, quien después del escándalo de la conversación grabada, la conversación telefónica entre generales de la Policía Nacional, señalando que cada uno tenía su respectiva protección y estaban embarados. En cuanto a la corrupción, pocas horas después se llevó a cabo la renuncia de Morán y quien lo reemplaza es Gastón Rodríguez. El titular de la Contraloría General de la República, Nelson Chag, señaló a modo de lamento de que 1/3 de las canastas no llegarán mañana a las familias pobres, sino que será para el Día de la Madre. No es broma, lo dijo en serio. El titular de dicho ente del Estado señaló que la gestión de las municipalidades tiene graves problemas para adquirir y distribuir los víveres a las poblaciones vulnerables durante el estado de emergencia. Es momento de las noticias internacionales. En la República de Nicaragua, miembro al mismo tiempo de los países del ALBA, no se vive la cuarentena y tampoco hay distanciamiento social. Y a continuación encima convocan eventos públicos, como la velada de boxeo próxima que se iniciará en ese país. A pesar que todo el planeta batalla contra el COVID-19 a través del mecanismo llamado aislamiento social, a Nicaragua lo único que le interesa es la cartelera de boxeo que se vivirá hoy sábado. La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que no hay pruebas que los curados del COVID-19 estén ya inmunizados, señalando que no acepta el llamado pasaporte o garantía, con lo cual darían a entender que simplemente habría que hacerse más y más pruebas para poder indicar quién sí o quién no podría tener acceso a nivel mundial a los viajes
entrantes o salidas después que termine la denominada pandemia. Esto a raíz del último comunicado de la Organización Mundial de la Salud. Bien amigos, están ustedes en sintonía de Poder Constituyente Televisión y continuamos nosotros con la información, aquí siendo las 6 de la tarde con 15 minutos. En unos momentos más tendremos la comunicación con el señor Mario Brown. El señor Mario Brown, investigador y periodista desde Santiago de Chile, con el interesante tema de los Illuminati, la situación de las respectivas élites de poder y quiénes son en el fondo, lo cierto o lo falso sobre los Illuminati y, por supuesto, saber cuáles son sus objetivos. En unos momentos más aquí en Poder Constituyente Televisión. Mientras, por favor, les solicito ir compartiendo el presente video a los diferentes medios o grupos sociales que ustedes tengan a través de la vía virtual. Gracias por estar en esta transmisión en vivo. No sin antes señalarles también que a través de los comentarios Facebook ustedes pueden ir haciendo llegar sus respectivas preguntas e interrogantes sobre el tema en cuestión. Los Illuminatis y las élites de poder, hoy abocados principalmente al tema de la simbología de los mismos, la relación que hay con las culturas antiguas, la forma como han venido procesándose o transmitiéndose en el correr del tiempo el poder y por supuesto todo lo que atañe a los Illuminati. Cuento o realidad, imaginación, teoría de la conspiración o parte de una realidad que no habíamos visualizado como pueblo desde hace miles de años. ¿Qué hay sobre los Illuminati? ¿Qué hay sobre el Club Bilderberg? ¿Qué hay sobre los que están detrás moviendo los hilos de la historia universal? Todo esto en unos minutos más con el periodista investigador Mario Brown, joven, articulador y fundamentador de diversos puntos de vista, uno de los más nutridos en la red. Mientras son las 6 de la tarde con 18 minutos, explicar la información señalada con respecto a lo mencionado en hace unos momentos. A nivel nacional se están iniciando ya las ollas comunes. No solamente es Lima, Pamplona Alta y San Juan del Lurigancho, es Ventanilla y también ahora a nivel de las regiones se están sumando muchos pueblos en ollas comunes, pero muy autónomas de lo que el gobierno central viene gestando o lo que algún gobierno regional venga gestando hasta el momento. Estamos hablando de la iniciativa de la misma población, quienes tienen que armar sus propias ollas comunes con sus propios fondos, con sus propios mecanismos, con sus propios medios. De eso es lo que estamos hablando y mencionando en la información. Y justamente la colecta se está convirtiendo en la única manera de llevar adelante las respectivas ollas comunes, que es la sumatoria de voluntades, de pequeños esfuerzos para que cada uno de los miembros tenga por lo menos algo que comer en el día. Las ollas comunes son la forma como el pueblo manifiesta su capacidad de organización desde lo más mínimo y que por supuesto a medida que pase el tiempo se esperará mucho más en la organización popular. Y ya que se habla de organización popular, los sindicatos organizadores del cacerolazo están señalando que se vienen otras acciones, por supuesto todavía respetando el confinamiento, mientras que hay otras organizaciones que no necesariamente son sindicatos, colectivos y artistas, ya han comenzado a salir a los lugares públicos a pesar de que cobren el riesgo no solamente del contagio, sino de ser detenidos
detenidos, han salido a manifestarse los artistas callejeros urbanos en San Juan del Lurigancho. Atención, los artistas callejeros urbanos han salido en San Juan del Lurigancho y se espera que sigan saliendo. Nadie, ninguna institución del Estado responde ante ellos. Simplemente están viviendo marginados de la voluntad del gobierno central. Y ello se espera que se sigan realizando acciones tanto en coordinación con otros sectores sociales que también han sido abandonados. También no nos olvidemos, recibimos comunicación de parte de los discapacitados. Hermanos discapacitados, tanto organizados como no organizados, están empezando a levantar su voz a favor de que el gobierno se acuerde de ellos para el bono respectivo y para la atención a sus necesidades. No es cosa de juego ser discapacitado. Si por sí mismo ya es muy difícil que encuentren un trabajo, peor aún, imagínense ustedes, peor aún en las condiciones actuales de pandemia. Eso se tiene que revisar, señor Martín Vizcarra. Y no hay que esperar a que todavía levanten su voz, como hace horas en la tarde, conversando con los mismos familiares, señalando el aspecto de lo que significa ser un gobernante. Significa, si bien no ir atrás a resolver físicamente él mismo los problemas, pero si se es presidente, por lo menos se tiene que monitorear todo el país y monitorear a los ministros, monitorear a las instituciones públicas y a través de ellos resolver los problemas. Si hay personas que están durmiendo en las calles, ahí tiene que presentarse alguien, no esperar que duerman una noche, pasen 2 noches y nadie se presente a averiguar quiénes son, hacia dónde van, cuáles son sus propósitos. No, se supone que es usted gobierno, señor Vizcarra, y usted tiene que ir a tratar de resolver los problemas, por supuesto, pauteando y dando directivas a los ministros generales o a quien quiera que haya que darlas. Pero ver a la población sufrir, pasar hambre, caminar, pasar largas jornadas caminando con niños, pasar horas de la noche durmiendo en las calles con el frío ante el cambio de clima y no mover ni un dedo, para siquiera darles algún cobijo, o si se dice que no se pueden mover, pero llévales por lo menos la prueba, el testeo, la prueba rápida para COVID-19. Nada de eso. Entonces, ¿hablamos de un gobierno que realmente se preocupa de la población o simplemente de un régimen que lo que espera es ver morir a su misma gente? ¿De qué estamos hablando? Son las 6 de la tarde con 23 minutos y otra de las noticias que también nos ha llamado bastante la atención es lo que está atravesando el colega Daniel Toranzo. El colega Daniel Toranzo ya había anticipado lo que está él sufriendo. ¿De qué se trata? Ha sido detenido. Pero antes sepamos quién es Daniel Toranzo. Ustedes se ubican, no el año pasado, sino por lo menos 3, 4 años atrás, en la primera o la segunda lucha que hubo allá en Tía María, en el Valle del Tambo, un humilde campesino de apellido Coasaca, y ustedes recuerdan las imágenes de cómo él fue llevado por varios efectivos policiales, en este caso tipo matonescos, que lo cogoteaban, no lo dejaban moverse, y uno de ellos le estaba sembrando en la mano. O sea, le estaba colocando en la mano del campesino de apellido Coasaca, le estaba sembrando un arma punzocortante llamado Miguelito, ese de forma de estrella, que sirven para romper, colocar en las carreteras y romper las llantas cuando pasan los automóviles o el transporte. Y a uno de esos aparatos le estaba colocando el policía en cuestión al humilde campesino para hacerlo aparecer como un elemento que estaba buscando la destrucción de la propiedad privada o la propiedad de otras personas y así tener la manera de inculparlo. El valiente periodista que grabó esas escenas, el momento mismo en que se le estaba sembrando al campesino, ese periodista es Daniel Toranzo,
Claro que en ese momento habían otros periodistas, pero que no estaban grabando eso. Habían periodistas que lamentablemente estaban al servicio de la minera, que grababan la detención y estaban allí coordinando con la policía ver la manera como incriminar al campesino. Una humilde persona que solamente estaba en la protesta de manera pacífica, sin armas, sin nada. Pero como había que satanizar a los que protestaban, entonces se encargaron de realizar esa acción, el sembrado de esa arma, pero gracias a Dios fue todo registrado por Daniel Toranzo. A Daniel Toranzo se la tenían jurada de hace mucho tiempo, años tras años venía siendo perseguido, hostilizado, amenazado a través de su cuenta y ahora se encuentra en prisión. Esa es la circunstancia difícil que está viviendo Daniel Toranzo allá en Mollendo, Arequipa, y esperamos tener pues mayor comunicación de la situación que viene atravesando este colega, este hombre de prensa valiente y que ha sabido estar a la altura de lo que se pedía de él en una situación determinada. Señores, veamos la forma como los periodistas, los que realmente sienten el amor por su pueblo, aún en estas circunstancias, tengan que atravesar estos momentos más crueles y difíciles en el transcurso, en el desenvolvimiento de su profesión. Son las 6:26 de la tarde. 6:26 de la tarde y la información internacional, la que ya fue circulada por las redes desde hace ya 2 días por lo menos y hoy se confirma, es la que da cuenta del hackeo del cual habrían sido, si cabe el término, víctimas, las cuentas de Bill Gates y las de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Según información reiterativa, que esto ya no es una información falsa, sino es verídica porque se halla en la red de varias fuentes propalada, aunque no tan difundida, es la que menciona que en el hackeo que se le hizo a Bill Gates y a los de la OMS, habrían suficientes pruebas o indicios para determinar que tanto el personaje que es el segundo financista más grande de la Organización Mundial de la Salud, como también la misma institución y su relación con el laboratorio de Wuhan habrían estado coordinados en acciones para llevar adelante la pandemia y extenderla por todo el mundo, la pandemia del COVID-19. Esto, señores, sería una de las pruebas que se necesitarían para terminar de convencernos o convencer a la opinión mundial de que detrás del COVID-19 y demostrándose que es un arma biológica hay un propósito siniestro de aniquilación. Pero lo que pasa es que habrían dos fuerzas aparentemente enfrentadas y que esto sería una pugna de poderes entre los que están en el poder de los globalistas y de los llamados poderes conservadores, pero todos dentro del mundo del gran capital. Hay dos bloques poderosos dentro de los que están mandando en el mundo, de los cuales estarían en pugna, y parte de esa pugna sería que uno le ha sacado los trapitos al sol al otro. En el caso de los que estarían encargados de haber revelado esta información, supuestamente estaría Donald Trump y su gente, que son uno de estos bloques, Donald Trump, Bolsonaro y otros poderosos conservadores porque quieren el capitalismo tal como fue, la bonanza norteamericana, el poder de Estados Unidos, la supremacía norteamericana sobre todos los demás países. Ese es uno de los bloques. En cambio, el otro de los bloques, liderado por George Soros, liderado por Bill Gates, por la misma China o el poder que está en estos momentos en China, son más globalistas y piensan más en una nueva dictadura a la que llaman nuevo orden mundial, o así la conocemos. Y este nuevo orden mundial lo vienen trabajando de hace mucho tiempo y representa el plan maestro o el plan mayor de lo que están ejecutando. Y el otro bloque de Donald Trump también quiere, por supuesto, seguir predominando en el mundo, pero ellos tienen otra forma y otras caras y otros personajes que son los que para ellos deben
mantenerse en ese poder. Al final, los dos bloques son bloques que buscan dominar a los pueblos del mundo y perfeccionar su sistema de dominación, que hasta ahora les ha ido muy bien, pero que ya estaba pasando los límites. El capitalismo llegaba a sus límites y nadie decía nada, salvo aquellos que lo denunciaban, pero ellos sí se daban cuenta, por lo cual han decidido pasar a una nueva etapa a la que llaman nuevo orden mundial. Perfecto. Entonces, muy bien, son las 6:30 de la noche y ahora sí vamos a establecer comunicación en directo con nuestro contacto en Santiago de Chile. A ver, voy a llamarlo por este medio. Se trata del señor Mario Brown, joven periodista e investigador, quien viene llevando adelante, como muchas otras personas con bastante esfuerzo y sacrificio en el mundo, la investigación sobre estos temas considerados por muchos teoría de la conspiración, pero que en realidad tiene un trasfondo de verdad, como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Por cierto que hay de todo en la red, pero es necesario siempre separar la paja del trigo y saber quién realmente está llevando una investigación profunda y quién no. El tema de los Illuminatis es nuestro tema el día de hoy. Y mucho que desglosar sobre los Illuminatis, puesto que no es nada fácil. Se puede tocar el aspecto económico, político, histórico. Vamos a comenzar con el aspecto de la simbología. Desde ahí podemos explayarnos mucho más. A ver si ya lo tenemos por acá. Vamos a ver si está bien el sonido. Hola, ¿cómo está, señor Mario? Buenas noches. A ver, no tenemos el sonido por acá. Tenemos la imagen de él, pero no el sonido. Ahí está, por ahí se está moviendo el sonido. Hola, buenas noches. A ver, subí por acá el volumen de acá. Voy a tratar de cerrar algunas ventanas que he abierto también para evitar tener mayores problemas. Hola, ¿me escuchan? Si no podemos con este mecanismo, si me está escuchando, por la llamada simple. Hola, no le escucho. Hola, no le escucho. Ahí, ¿me he escuchado yo mismo? Hola. Le corto y le vuelvo a llamar, no le escucho nada. Le corto y le vuelvo a llamar. Genera al vivo. En el fondo, ese podría ser aquel Dios que ellos en el fondo han asimilado a través del tiempo y ahora tiene este trasvasije que es, digamos, el tema del Dios de la materia. El Dios que se regocija y que actúa en la materia, no en el espíritu. Entonces, el tema de ellos es actuar desde una forma materialista. Quieren dominar el mundo desde un control de lo físico. Y para eso tratan de estudiar al ser humano, también su psiquis, pero cómo opera esa psiquis en el mundo, digamos, material, el organismo. Entonces, ahí está todo el tema de la biología, el tema de cómo controlar al ser humano, digamos, con la dieta, disponer ciertas formas de alimentación, cierta cultura de alimentación, cierta cultura, digamos, sedentaria, ciertas, digamos, tipos de vidas un poco perniciosas
que la sociedad las acepte como tales para que en el fondo la materia, el mundo material, el consumismo, el individualismo, en el fondo el mundo material sea de su territorio. O sea, que el espíritu esté metido ahí, atrapado en la materia. Y que ese es como lo que ellos quieren en el fondo es que el espíritu, tratar de un poco encontrar los mecanismos de cómo dominar el espíritu. Que en el fondo ellos todavía no han podido. O sea, siempre se les escapa por algún lado, se les vacía el molde por algún lado, se les rompe un poco la represa y siempre viene un despierto y les dice, no, está por acá la cosa, por allá, no lo sigan, no, ellos son los malos, qué sé yo, y vuelven de nuevo a empezar. Si en el fondo ellos, lo peor que podemos hacer nosotros es creer que ellos son omnipotentes. Creo que ese es el gran error que muchos han cometido, y muchos investigadores de la conspiración han cometido un grave error en hacerle creer a la gente que ellos son dioses omnipotentes. Entonces, las personas, claro, quedan con ese sentimiento de angustia. A mí me lo han señalado muchas veces gente en el canal, me dicen gracias, por lo menos dicen, voy a aportarte algo quizá un poco más positivo, porque yo igual en mi video trato como que al final no dejar ese digamos, sensación de estrangulamiento, con que estamos todos dominados, con que nos tienen a todos, que nos van a matar, que nos van a destruir, todo. Trato de no hacer eso, porque creo que es como darle mucho más poder a lo que ellos transmiten. Entonces siento que los investigadores de la conspiración lamentablemente han hecho un trabajo sucio, en el sentido de que no se han enfocado, no han descubierto que hablar así, mencionar con estas palabras, con estos discursos, y solamente entregar contenido negativo, le han hecho el trabajo también a ellos. En el sentido de presentar toda una gama de cosas horribles que nos quieren hacer o nos están haciendo, pero no mostrar un camino de... Los ponen literalmente a ellos como dioses, como lo que ellos quieren. Ese es como su sueño más, no sé, su sueño más exquisito es como ellos ser Dios. Y yo creo que eso es cuestionable, no es así. Porque el ser humano tiene una infinita capacidad de reinventarse, de poder replantearse el mundo y de poder transmitir a otros lo que es realmente el amor, la bondad, la solidaridad, la empatía. Que esas son herramientas que vienen de ese mundo que no es manejable por ellos. No es posible que ellos puedan transformar, como transforman la materia y las energías que ellos tienen, transformar también el mundo humano en las fuerzas del amor. Entonces, mi forma de verlo es que también, que si hablamos de estos temas, también poner un poco esos conceptos y digamos Claro. un poco del amor y esas ideas que son realmente nos hacen de verdad verdaderos seres humanos. Claro, completamente de acuerdo con usted. Parece que muchos en el afán de dar a conocer esta realidad increíble, pero real, sobre ellos, sobre sus conspiraciones contra la humanidad, han revelado mucho de estas informaciones, pero al mismo tiempo, quizás sin darse cuenta o también a propósito, han causado un tremendo temor en todas las personas que ya comienzan a enterarse de cómo es el asunto. Y el temor al final es lo que queda, y a veces la información ni siquiera es bien asimilada, ¿no? Pero como usted señala, al final, claro, ese es el mayor deseo de ellos, que los veamos como dioses, como invencibles, cuando en realidad no lo son. Y se ve también que han cometido muchos errores a lo largo de toda la historia misma. Y ahora bien, hablando de los símbolos, señor Mario, aquí hay muchos amigos que, bueno, desconociendo sobre los Illuminatis, me incluyo también, todos estamos ahí en esa investigación, a veces se ha confundido con otros grupos, a no ser que usted dentro de su investigación diga lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el Club Bilderberg son los mismos que los Illuminati, o los Illuminati están encima. En el caso de los masones, creo que ya usted ha explicado que los masones son otros que estaban en otro momento y después los Illuminati como que los infiltran, ¿no? Algo así. O sea, tienen diferente aparición en diferentes momentos. Ahora, en el caso de los Bilderberg, en el caso de los sionistas, que también se menciona bastante en lo político, los sionistas son parte de los Illuminati, están dentro.
o todos son nombres para indicar a los mismos, nada más. Nombres diversos que hemos, digamos, encontrado, pero para nombrar a los mismos personajes. ¿Cómo sería? Bueno, a ver, aquí vamos a aclarar un poco el tema. Ya, me gustaría aclararlo de una vez por todas, porque si es que usted puede llegar, me alegro primero por las personas, por sus preguntas, que están interesadas en el tema. Me alegra que hagan preguntas, porque ninguna pregunta es inútil, ninguna pregunta es tonta y ninguna pregunta está fuera de lugar. Me gustaría aclarar este tema, sí, tratar de, desde mi forma de ser, de mi investigación, dar los argumentos como para que las cosas tomen algún lugar, digamos, de coherencia y aclarar un poco la incertidumbre. Primero, el tema de los... podríamos distinguir una jerarquía de Illuminatis que vienen de unas castas reales, reyes. Ellos están en la cúspide, ¿ya? Las familias reales, las nobleza veneciana, nobleza europea, ellos son los que están en la cúspide, y sobre ellos no se sabe quiénes son, si es que están en este plano, digámoslo así o no, para los que crean este tema de que ser en otros planos. No se sabe quiénes están detrás de ellos. Ellos, por eso, los verdaderos Illuminati. Los reyes serían la cara visible de ellos, los Illuminati, digamos, que son los que gobiernan el mundo, porque ellos son reyes. O sea, el concepto de reyes todavía no ha muerto en Europa. Siguen respetando mucho a los reyes. Qué sé yo, imagínense la boda de los nietos, o sea, los hijos de Lady Di, que abarcó todo el mundo y es primera plana en muchos lugares cuando fue la boda real. O sea, ellos siguen reinando el mundo, no es nada oculto. Su conexión con las grandes multinacionales es tremenda. Después de estos reyes vendrían las grandes multinacionales y los grandes banqueros, que son los que operan el mundo en lo económico. El gran Banco Mundial también está en Inglaterra, ya el Fondo Monetario Internacional, creo que también, y también en Francia, que es una gran caja pagadora para endeudar a los países que entran en quiebra, que entran en ruinas, que ellos mismos arruinan, después ellos mismos les dan el dinero a elevados costos de intereses para que la deuda nunca sea pagada. Y si no tienen cómo pagarla, le darán, los países tendrán que ofrendar sus empresas y sus recursos en parte de pago. Y eso creo que mucha gente no lo sabe, que cuando hay una crisis en un país, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, está esperando darle el dinero a ese país para sacarlo de la crisis que ellos los metieron y a elevado costo, a 50 años de deuda, y eso va a depender mucho de los intereses que ellos les pongan. Si no hay cómo pagarlo, le expropiarán las empresas en parte de pago. Están esos dos reyes y los economistas, los grandes bancos, banqueros, los sionistas, digamos que son un movimiento nacionalista de Israel que tiene mucha influencia con los bancos y mucha influencia con los reyes. Pero el sionismo está más ligado al supremacismo de Israel, a buscar Israel como que fuera, el sueño de ellos es como buscar una capital mundial, Israel representar la capital espiritual del mundo, la capital central, con la llegada posiblemente del tercer templo que ellos pretenden construir, porque dicen que hay un templo que todavía está por venir donde vendrá el Mesías que ellos aún esperan. El sionismo es una especie de judaísmo, digámoslo así, ultranacionalista, ya donde lo que importa aquí es exaltar la nación de Israel por sobre todo el mundo. Y ellos hacen este lobby por todo el mundo y comparando, digamos, a los judíos con los sionistas, que no tienen que ver, que hay judíos que no les gusta el sionismo, que no quieren la ocupación israelita, que no quieren poner Israel como que fuera un eje, digamos, de país, de ciudad, de influencia, que dictara los parámetros del mundo, que fuera un termómetro del mundo. Entonces están los reyes, están los banqueros, están también los sionistas mezclados con los banqueros. El Club Bilderberg es el que ejecuta todo lo que ellos hacen, son los ejecutores. ¿Por qué? Porque son los grandes empresarios, grandes personas de mucho poder que reciben y acuerdan lo que se tiene que hacer de aquí a 5 años, etc. Y ellos se juntaron primero en el Hotel Bilderberg en Alemania,
recuerdo si en los años 50, algo así, y ellos ahí fueron descubiertos, que este grupo, como muchos otros más, están juntándose y reuniéndose constantemente. Lo que pasa es que solo los Bilderberg fueron descubiertos, pero hay mucho más. También está el Club de Roma, está la Organización Trilateral, que son, digamos, lugares donde se juntan grandes, digamos, embajadores, ministros del Interior, grandes jefes de multinacionales a planear cómo se reparte el mundo. Entonces, todo parte de los reyes, y los que están detrás de los reyes no sabemos. Digamos que el Vaticano, los jesuitas, también son el brazo religioso digamos, va bajando este tema, y mientras más se acerca al pueblo, es así. O sea, vienen después los jesuitas, que ellos también son el brazo, digamos, el brazo más poderoso después de los banqueros, y ellos son los que también comandan a los grandes líderes del mundo, las grandes políticas globales, el gran globalismo, y cómo se va a repartir también la influencia política. Entonces ellos son también de temer. El jesuitismo, digamos que es uno de los brazos más poderosos de los Illuminati, digamos, no de la Iglesia Católica, porque en el fondo ellos son los que siempre están moviendo todo. Y ahora tenemos un papa que es jesuita. Entonces, el tema, ese podría ser el Papa Negro, del cual habla las leyendas o las profecías de Nostradamus. Pero en la jerarquía es más o menos esta. Ahora, hay gente que le pone arriba a los reyes, le pone a los reptilianos, por ejemplo. Piensa que ahí están estos reptilianos de otra dimensión, entrando en los cuerpos de estos reyes, de estos presidentes, y, digamos, haciendo su voluntad. Esclavizar a la humanidad para extraer un poco la energía de los seres humanos, porque ellos no la tienen. Están como en decayendo. Eso es como la visión mucho más de conspiración, más como espiritualista, esoterista, que habla de estos reptilianos, que son seres que están absorbiendo nuestra energía mediante este tipo de personas. Son una especie de parásitos. Pero eso es más o menos lo que yo encuentro que es como la jerarquía que se distribuye en ellos. Pero los Illuminati son los que están bien arriba, manejando todo hacia abajo. Tienen a todos sus agentes. Son todos esclavos de ellos. Eso es lo que quieren. Es la parte más alta de la cúspide, serían los Illuminati. Sí, la parte más alta. Se le dice así, pero yo no sé quizás por los iluminados, por el tema de porque ellos son los que están en la punta de la pirámide inacabada del billete de dólar. Que claro, lo que está arriba es el ojo de los Illuminati, porque así fue inaugurada esa secta, con ese ojo, que nosotros podemos verlo en las banderas jacobinas de la Revolución Francesa. Ellos querían tomarse el poder en Francia, no les resultó, se arrancaron a Estados Unidos. Entonces, claro, mucha gente que lo asoció dijo, miren, ahí está el ojo del billete de dólar, ese es el ojo de los Illuminati que está ahí, encuentra en el billete. Entonces, claro, obviamente, como palabra también dice mucho, son los que están ahí arriba. Entonces, claro, que tienen el poder del conocimiento para ellos. Avanzando ya un poco más, estando en claro esto en la explicación que acaba usted de dar, y que por cierto ameritará para que muchos de los amigos también sigan investigando más, teniendo ya ubicados a esos Illuminati, y por cierto que nos falta conocer más de los que están detrás de ellos, ¿no? Que también hay bastantes investigaciones de quiénes realmente estarían detrás, y ya se habla incluso del mundo, de lo que está más allá, ¿no? De lo paranormal incluso, y sobre todo para otros investigadores que ya tienen que ver con el hecho también real, también en base a otras investigaciones, el mundo de la reencarnación. Pero centrándonos en lo que son los Illuminati y sus objetivos a nivel histórico, se sabe que ellos han estado detrás de las guerras, siguen estando detrás de las guerras. Parte ya de sus acciones siempre es crear dos bandos en conflicto, como que ellos se saben infiltrar, o si no crear dos posiciones antagónicas para ellos estar en ambas y crear o recrear contradicciones en todo el escenario. Toda esta historia de la guerra
de capitalismo contra comunismo, ellos serían los que habrían estado detrás de ambos bloques. Los capitalistas, considerados también como la derecha mundial, y los comunistas como la izquierda mundial. Se sabe que también ellos están detrás de todas estas últimas acciones de movilizaciones, incluso en Santiago de Chile, lo cual también fue un video que me impactó sinceramente lo que usted realizó allí con respecto a las órdenes que habían recibido los carabineros a disparar al ojo a los manifestantes. O sea, el disparar al ojo, tantos manifestantes, cientos de manifestantes, usted me desmentirá si fue así o no, quedaron tuertos, y también hubo, incluso paralelo a eso, un artista que dibujó un lienzo realmente muy horripilante, ¿no? Para mi gusto también, donde solamente se veía un ojo, ¿no? Un ojo allí en el lienzo, en medio de la nada prácticamente, ¿no? O sea, parece que hay mucho manejo de los símbolos Illuminati en las últimas acciones, hasta en las mismas protestas que se han dado en los países del mundo. Y esto es algo que nos confirma que ellos allí siempre nos ponen ellos su ironía, como diciendo, mira, estamos acá, estamos detrás de esto, estamos controlando esto y tú no puedes hacer nada, como quien nos saca, como quien nos lleva ventaja siempre, ¿no? Al menos eso es lo que quieren ellos mostrar, siempre ahí. Lo que pasa es que, a ver, hay un tema ahí que me gustaría también poder compartir, que tiene que ver con que no es tan solo que ellos se estén burlando de nosotros con estos símbolos, pongan donde ellos quieran, en el momento que ellos quieran. Quizás si vamos un poco más, nos ponemos mucho más suspicaces, nos vemos que también hay símbolos ahí que desean que esos símbolos ingresen en nuestra mente. O sea, que se graben en nuestra cultura. O sea, ¿para qué? Para que creen realidades diferentes. O sea, nuevas realidades donde esos símbolos están reinando. Por ejemplo, el tema de dispararle los ojos generó el tema de que el ojo, como lo expliqué en mi video, habla de esta unión de un solo pensamiento, una sola forma de ver las cosas, que a través del tiempo se puede ir abriéndose en la sociedad, en donde no hay otra forma de ver las cosas, sino que es una sola visión, un solo una gobierno, sola forma de verlo. Entonces puede ser que ahora ese impulso de que, claro, es horrible lo que pasa, pero el símbolo del ojo único, de la sociedad secreta, ahí va a quedar. Entonces puede justificar cualquier cosa o puede iniciar otro tipo de movimiento. Entonces, ¿de qué? Del ojo único. O sea, muy reconocible con lo que es el Gran Hermano, porque digamos que esa es otra trasvasije del ojo de los Illuminati al Gran Hermano, la novela de H.G. Wells, 1984, que también es un clásico que habla del orden mundial, de cómo se establece. Esto fue hecho hace muchos años atrás, mucho antes de los años 80, muchos años, casi en el siglo pasado. En 1984 se llama así el libro, y ahí está el ojo del Gran Hermano, el ojo que todo lo ve, el ojo que cuida y vigila a los ciudadanos y les vigila toda la vida. Entonces, ahora vamos a ver qué va a pasar tras este tema del coronavirus y de las protestas en algunos países como Santiago de Chile, donde se van a empezar a implementar cámaras de ultravigilancia, cámaras de reconocimiento facial, de reconocimiento térmico, ¿me entiendes? A cámaras, esos dos ojos que ven todo, entonces te registran completamente y ves que como que el símbolo va entrando en las personas y se va naturalizando. Es un primado en psicología se llama primado, símbolos que van poniéndose parte de la cultura. La cultura va entrando en estos símbolos y se va adaptando, sabiendo que pueden ser nocivos para su libertad. Entonces, al tener el símbolo ya te cambia un poco las ideas que tú tienes de libertad. Por ejemplo, el ojo, que todo lo ve, el ojo que te vigila, va a aumentar la vigilancia
y tú vas a estar siempre siendo observado por una sola mirada política, una sola mirada estatista o globalista, que va a estar controlando toda tu vida. Es una única mirada de control, digamos, contra los ciudadanos, una estandarización de la realidad bajo la vigilancia completa y total. Entonces, ese símbolo del ojo es estas cosas, y la gente va a ir aceptando porque, claro, va a decir, bueno, en el fondo necesitamos vigilancia para evitar, qué sé yo, las manifestaciones, para evitar la violencia. Entonces necesitamos esta cámara de vigilancia global. Y este símbolo del ojo, les digo, va a seguir apareciendo cuando se empiece a implementar esto aún mucho más, cuando sea una vigilancia calle a calle, va a empezar a seguir apareciendo esto del ojo de la vigilancia, el ojo de 1984. O sea, no pensemos que es solamente como un distintivo para burlarse de nosotros, sino que ellos saben lo que hacen, por qué lo hacen y para qué hacen esos símbolos, por qué lo ocupan y qué efecto tiene en la mente de las personas. Empiezan a adaptar a lo que ellos quieren que tú te adaptes en tu mente. A los ojos y todo este tipo de símbolos como parte del paisaje. Para cuando ellos vengan, se instauren con más violencia, ya es un tema, se haga costumbre toda su cosmovisión, todas sus ideales y toda su forma de ver el mundo ya sea natural, ya de lo mismo. Añado por ahí, empezando. a lo que usted ha señalado, le agrego otra cosita que considero va en el mismo camino, que esto del ojo, que como usted bien ha señalado, se trata de impregnar ideas en nosotros, como la de aquella de un solo Estado mundial, que ya nos lo van avisando, un solo partido o incluso político a nivel mundial que gobierna todo, como ya existe en China, donde un solo partido decide todo, es partido político, es gobierno, es todo un sistema totalitario en la China actual, una sola forma de ver las cosas, una sola versión, una sola religión mundial, una sola unidad espiritual, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que al final va a ser una dictadura. Es decir, el nuevo orden mundial lo van anunciando también a través de ese un solo ojo. Y en el caso de las protestas en Chile, me atrevería a decir que sabiendo cómo es incluso la forma como a veces los luchadores sociales y que están en el campo muchas de las veces de la izquierda, pero que a veces no se dan cuenta quiénes son los que están en las cúpulas, porque una cosa son los luchadores, activistas, que a veces lo hacen con sinceridad la mayor parte de las veces, pero no conocen quiénes son los que están en las cúpulas. Esos luchadores sociales vayan también impregnándose ellos en su inconsciente la idea de que el ojo es una especie de símbolo de heroísmo, ¿no? Es el símbolo que marca nuestras protestas, donde el pueblo chileno volvió a salir a las calles después del silencio, desde la dictadura de Pinochet hasta hoy, ¿no? Y por lo tanto el ojo simboliza que dieron su vida en aquellas luchas del 2019. Entonces así va quedando como un recuerdo, ¿no? De la lucha que mantuvieron. Entonces el ojo ya no es negativo, ya viene a ser algo positivo ya para la mente de esos jóvenes que después van a ser gobernantes del nuevo periodo que quieren abrir en el mundo, el nuevo orden mundial. Claro, pero es que ese ojo, a ver, yo cuando vi el tema de la lucha social, yo digo, aquí en Santiago de Chile fue bien complicado. O sea, yo tuve muchos conocidos que estuvieron en el tema de la primera línea, por ejemplo. Yo, más allá de estar de acuerdo o no con la violencia, noté algo que ellos me contaban, que en el fondo ellos estaban luchando allí contra la policía, pero estaba la gente de izquierda de élite, que cuando ellos venían, pasaban por la calle, les sacaban fotos, aplaudían, qué sé yo, les tiraban flores, bravo, la primera línea. Y después estos tipos, esta izquierda elitista, se iba hacia los barrios altos, barrios acomodados, ella se quedaba. Entonces, a muchos les hizo como una especie de clic y decía, bueno, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ya estaban en el tema, o sea, ya estaban ahí, pero ellos me dijeron, mira, esto
¿qué pasa acá? ¿Y qué va a pasar con ese símbolo? Puede ser que esa élite lo tome de su alcurnia y lo use para el pueblo y diga, nosotros somos los que estamos con los que lucharon y este es el símbolo que nosotros les traemos porque a ustedes no se acuerdan las personas que perdieron su ojo, le traemos nosotros el símbolo de las personas que perdieron el ojo, denos el voto, elíjanos, nosotros estamos con ellos, nosotros aprobamos a todo lo que ellos hacen y las personas, claro, sí, van corriendo y dan el voto y después, adiós, vamos haciendo todas las cosas que nos dictan los globalistas. Entonces, el símbolo es para eso, se apropian del símbolo y lo utilizan, lo manipulan. Y después sacan divisas de esto. Yo lo veo venir así. Puede que una castelitista y diga, miren, nosotros estamos con ellos, ¿se acuerdan cuando nosotros estuvimos luchando? Pónganle usted lo que quiera. Y van a ocupar eso. ¿Y dónde van a quedar los que lucharon de verdad? ¿Entiendes? ¿Dónde van a quedar aquellos que se quedaron en la calle? Simplemente no van a aparecer. Van a estar estos otros elitistas que ese día estaban sacándoles votos, aplaudiendo, y después se iban a su casa. Entonces, ocupando ese símbolo que, claro, yo te reconozco que tiene un valor para muchos de lucha, de estar frente a frente, pero digamos que, ojo con eso, digamos, valga la redundancia, que puede ser que se sea ocupado por las mismas élites y por esta guerra, como tú dices, dualista entre, digamos, izquierda y derecha, orden y caos, porque es uno de los grandes lemas de la francmasonería, que es el orden desde el caos, o el orden del caos. Generar un caos, hacer pelear dos bandos, generar un caos y después de ello dar la solución. O sea, traer un nuevo orden cuando los dos bandos ya estén extintos, estén cansados de tanto pelear, llegan ellos y ponen la solución y dicen, ya, agotamos esto, lo hicimos pelear, ahora nosotros vamos a recoger, ¿cierto?, lo que nosotros queremos. Tienen que aceptar ahora que hay que hacer una paz, una pacificación, ponemos las políticas nosotros de lo que haya que hacer. Entonces el tema de la lucha de la síntesis, que tiene que ver con la tesis y la antítesis, ¿cierto?, que viene de la filosofía, digamos, tú bien lo sabes, todo lo que tiene que ver con, bueno, Hegel, y todo lo que pasa con un bando y el otro que se enfrentan y generan una nueva síntesis, un orden político, un orden económico, la dialéctica. Entonces, es lo que ellos esperan de esto también. O sea, ocupan las mismas técnicas, lo que pasa es que la gente, como no ahora la gente está más despierta por internet, se da cuenta. Hay una resistencia. Yo acá en Chile notaba como una cierta resistencia. Ahora hay gente que está quemando las antenas de la 5G y todo, si me lo permite. Yo pongo mucho en duda que las 5G no hagan nada, que sean inocuas, lo pongo mucho en duda. Pero hay gente que ya está informándose de eso. Eso hace 30 años no ocurría. Entonces hacían lo que querían las élites, lo que querían. Hace 30, 40 años no pasaba nada. La gente simplemente era subyugada de mil formas. Entonces ahora la gente, sí, es cierto, es un camino que todavía estamos avanzando, pero ya no es tan así como antes. O sea, la gente se está informando más. Entonces por eso es lo que nosotros estamos haciendo, discutir y compartir estos temas, ¿cierto? Dar información, pedir a las personas que se informen, que las personas tengan un espíritu crítico, sean críticas con la información que reciben, que busquen vincularse a sus comunidades también por sus derechos, que sean conscientes de empoderarse y apropiarse por lo que es de ellos y de sus antepasados, por ejemplo. Entonces, eso yo creo que lo que hemos estado logrando mucho, lo que nos hemos propuesto, con mensaje en el fondo de empoderamiento, de un despertar realmente, donde hay un conocimiento, hay un espíritu crítico, haya una especie, digamos, de comunitarismo, digamos así, de cooperativismo. Entonces, eso es lo que, en cierta forma, personalmente, muy en lo íntimo, me gustaría como ir logrando, por ser un granito de arena de eso. Entonces, en cierta forma, ser consciente de los tiempos, ¿cierto? Como lo decía también, bueno, que crea también en Cristo, Jesús, que hay que estar mirando, ¿cierto?, los cambios, los tiempos, las estaciones. Lo hacía de forma alegórica, ¿no? Y le decían, ¿cuándo vendrá el fin de estos tiempos? Y Jesús decía, miren, fíjense cómo están brotando las higueras, cómo están saliendo las flores, están pasando los ciclos, hay que estar atentos con estos brotes, ¿no?, estos estallidos,
Entonces significa que hay siglos que están avanzando y hay que poner mucho ojo. Entonces, es más que nada como llamar a la atención. Las personas estén realmente atentas a lo que ocurre y puedan tomar decisiones de acuerdo al momento que puedan ser útiles para ellos y para el resto. Entonces, quizás mi forma de comunicar las cosas hasta el detalle por eso mismo. Quizás yo busco ser detallista en los videos y todo porque me gusta, siento que las personas tomen sus propias decisiones de acuerdo a que tengan información suficiente para hacerlo. Por supuesto. Más que nada es un poco... Claro, sí, señor Mario, y usted como administrador, y hay que mencionarlo siempre, en la página Facebook de Paragnosis, como también en la cuenta YouTube, también de Paragnosis, usted hace una buena vinculación, incluso con temas desde las antiguas civilizaciones, como el continente perdido de Mu, la relación con la isla de Pascua y otros más que sería bueno ahondar en otro momento. Pero lo menciono porque considero que ahora es cuando nosotros vamos a tener oportunidad de rescatar ese conocimiento antiquísimo que es nuestro, que es nuestra herencia, para enfrentar lo que se viene ahora. Porque lo que se viene ahora, a no ser que usted diga lo contrario, para los Illuminati parece que todo está escrito, que ya todo está profetizado y que ellos nos van a seguir gobernando porque ellos son el pueblo elegido de Dios o porque ellos son los mismos